Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ana Rosa Reyes Mota. Soy estudiante de la licenciatura en fitoterapia y herbolaria de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y en esta ocasión estoy con el licenciado en homeopatía, Gamaliel Gaona, que también es psicólogo y técnico en urgencias médicas. Él tiene un negocio bien estructurado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de lo que hace el licenciado Gama en toda esta área. Entonces, primero, Gama, muchas gracias. Ay, gracias, Anita, por la invitación. Y bueno, lo primero es preguntarte, ¿qué te acerca a ti a la medicina homeópata? ¿Cómo es que inicias en este campo de la medicina homeópata? A través de mi familia. Entonces, mi familia iba con homeópatas a tratar sus enfermedades y les llamaba la atención la manera como ellos daban tratamientos. Y a través de esta adherencia que tuve a las áreas de las biologías, de las ciencias médicas, fue como me acerqué a la preparación y a la profesionalización como licenciado en homeopatía. Qué interesante, Gama. ¿Podrías explicarnos a los que no sabemos sobre este tema, qué es la homeopatía? ¿Qué es este tipo de medicina o de tratamientos? ¿Se unta, se toma? ¿Qué es la homeopatía como tal? Sí, claro. Bueno, pues todo eso que dijo Anita, se junta, se toma, se hace todo. La homeopatía se ha categorizado dentro de las terapias alternas, lógicamente bajo todos estos cuestionamientos que tiene acerca de la medicina científica. A mí me pareciera que no, pero bueno, la medicina homeopática va sumando en la perspectiva de tratar enfermedades una forma global de entender la enfermedad. Hasta aquí un punto importante sería que la enfermedad la entiende a través de un padecimiento físico y mental. Voy a tomar este ejemplo. Si yo tuviese una enfermedad anímica emocional, pues tendría que ir al psicólogo o al psiquiatra. Para la homeopatía no. Para la homeopatía, quienes tengan estos trastornos de tipo emocional pueden acudir a un homeópata a tratarlos. No será necesario tomar varios caminos para tratar nuestras enfermedades. Para la homeopatía, más allá de los nombres de las enfermedades, hay enfermos. Es decir, que la homeopatía unifica a través de un solo criterio, un protocolo de trabajo, donde cada persona, a través de sus problemáticas, de sus enfermedades o sus síntomas de sus enfermedades, el síndrome, tanto emocional como físico, se conjuga para dar un solo tratamiento. Es decir, que el homeópata puede ser médico general, sí. El homeópata llega a ser especialista, sí. El homeópata llega a ser psicólogo también. Y el homeópata llega a ser psiquiatra, sí. Es decir, un solo sujeto encamina el trabajo del paciente a través de su enfermedad. Muy interesante. Estamos hablando de un tratamiento completo, donde entonces no solo estamos tratando síntomas o enfermedades, sino algo muy importante y que estás recalcando es la parte emocional, es decir, el ver al paciente como un todo, ¿sí? No nada más con cierto medicamento, como lo podría hacer la medicina alópata, tratar nada más los síntomas, que es lo que generalmente se hace. Muy interesante. Otra pregunta, ¿este tipo de tratamientos los hacen con plantas, los hacen con químicos, o cómo es que pueden hacer un tratamiento homeopático? Común, oriunda de aquí de México, ¿no? Yumel. Hay una planta que se llama yumel y se prepara tintura de yumel y hay medicamento de yumel. Como ejemplo de belladona, que lógicamente es una planta que no se indica como tintura, pero sí a partir de ahí de belladona se da medicamento homeopático. De animales, ejemplo, la Formica rufa, que es una hormiga y que se utiliza para infecciones urinarias en homeopatía. La Lachesis trigonocephalus, que es la serpiente, o la Tarentula hispana, de ahí en general del reino de los animales. De los hongos, también hay medicamentos que se realizan de hongos, Agaricus moscardus, y también de los otros reinos, de algunas algas marinas también. ¿Cuál es el punto fundamental de la homeopatía? La energía. A través de extraer la planta, maceramos, agarramos una cantidad de medicamento y dinamizamos. Es una manera de obtener una escala homeopática y lógicamente un medicamento homeopático. Otra manera, ya lo comenté,
que es a través de la trituración nada más, que es con lactosa, y se hacen varias trituraciones y también ahí obtenemos medicamento homeopático. Ese es como el camino de las materias primas y cómo se van utilizando. Y de ahí se obtienen, lógicamente, tinturas, se obtienen diluciones, dinamizaciones, impregnaciones, pomadas, geles y un sinfín de productos también relacionados a la homeopatía. La homeopatía es súper vasta. Una información muy valiosa, no nada más con las plantas. Y eso nos hace regresar a nuestro origen, como bien lo comenta el licenciado, ¿no? Desde la medicina de Ayurveda, desde los orígenes, por ejemplo, en China, pero también hablando en zonas más hacia donde nosotros estamos, por ejemplo, en un códice florentino, donde podemos encontrar que también trabajaban con los 5 reinos, no nada más daban tratamientos con especies vegetales, sino trabajaban justamente con estos 5 reinos. Y también interesante la parte de los órganos. En este tipo de códice podemos ver algunos tratamientos que se hacían hasta, por ejemplo, con la orina humana, y es muy interesante el volver a estos orígenes naturales, que creo que es la parte más importante, ¿no? El recalcar que estamos trabajando con especies naturales y nosotros al final somos esa materia. Usted puede ver que es la principal causa de consulta, asuntos relacionados, por ejemplo, a aparato musculoesquelético, a sistema nervioso. ¿Cuál es, como ahorita, hablando en estos tiempos, la principal? Ok, bueno, pues la principal, desde el aspecto físico, por ejemplo en esta semana o en este periodo de este mes, pues lógicamente, bueno, enfermedades relacionadas a problemas respiratorios ha sido como la consulta más común, el motivo de consulta más común. Otros temas comunes son las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades metabólicas también están en ese proceso. Las habilidades que yo he obtenido de la homeopatía me han ayudado a enfocarme sobre todo en niños. Trabajo mucho con niños con problemas asmáticos y problemas de orden emocional también. También hay elementos que trabajamos con problemas emocionales hasta ahorita, que ansiedad, crisis de ansiedad y depresión. Y ese es como común. O como por ejemplo se pueden trabajar estados ansiosos, ansiolíticos, excepto cuando el psiquiatra haya indicado antipsicóticos. Okay. Cuando se trabaja con antipsicóticos, la homeopatía llevará más trabajo, la verdad. Y hay todo un tema de los pacientes que toman ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, porque lo único que he encontrado acá, también, que eso es importante, que los mismos pacientes que vienen a visitarnos, pues también son muy indisciplinados en sus tratamientos. Y a veces tampoco no es tanto el trabajo ni de la misma alopatía, ni del mismo especialista, sino el mismo proceso psicoeducativo que requiere tener el paciente para tratar sus enfermedades. Entonces, como por ejemplo en la parte emocional, ahí sí hay súper tema, porque como por ejemplo muchos pacientes vienen con medicamentos antidepresivos porque no los tomaron, y bueno, lógicamente les apoyemos con plantas, con proceso terapéutico, pero sí hay pacientes irresponsables que requieren tomar farmacología y no lo hacen. Entonces, bueno, esas son como las generalidades que yo he encontrado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende. A veces podemos alcanzar a quitarles el medicamento, sí. A veces acompañamos a tratamientos también. O a veces solamente acompañamos otro sistema en una enfermedad más compleja. Muy interesante, muchas gracias, Gama. Y sí, al final estamos hablando de una historia que se hace una historia clínica, donde se tiene que analizar qué fármacos está tomando, cuáles son los padecimientos, el tiempo y demás. O sea, es un análisis completo de acuerdo a la situación de cada paciente, y es muy cierto lo que comenta el licenciado respecto a un paciente se va a curar y va a sentir mejoría a medida que él quiera, y la disciplina y responsabilidad que tenga sobre su propio cuerpo. Y eso también es importante. Entonces, por último, licenciado, ¿cuáles son sus 5 especies de plantas como favoritas de su top, con las que más le gusta trabajar? ¿Cuáles serían esas 5 especies hablando de plantas? Ya. Bueno, pues, fíjate que he encontrado un acogimiento muy bonito de las cactáceas y las suculentas mexicanas, porque
tiene gran efecto sobre el sistema circulatorio, especialmente el cardíaco. Entonces, recordemos que México tiene un ecosistema muy particular, tal vez no tan investigado. Yo he trabajado Cactus grandiflorus, Crategus oxycantha, como más comunes para el trabajo de los problemas cardíacos. Creo que ahí hay bastante conocimiento que falta por conocer. Incluso trabajamos otro, el peyote, okay. No para problemas cardíacos, pero sí se trabaja para tipos emocionales. Es como la primera gama. Cactáceas. A ver, ¿cuál otra? Otra parte que trabajamos muy importante para problemas digestivos son los árboles. En este caso, algunas coníferas, algunos árboles tipo cono, como la Tuja occidentalis, el árbol de la vida se nombra así. Entonces, bueno, pues eso. También algunos frutos, también llegamos a trabajar con algunos frutos o algunas flores. Por ejemplo, empecé a trabajar un poquito más con fruto, Citrus vulgaris, que es la naranja agria, y para problemas metabólicos, ¿no? Pero en lo que se conocen las gamas de algunas flores, pues la más común que hemos estado utilizando en esta temporada es Echinacea angustifolia y Echinacea purpurea. Entonces, bueno, pues también en esa parte hemos trabajado también con este grupo de plantas, de flores en este caso, que en el caso de las equináceas se trabajan las puras florecitas. Ok, muy interesante porque está hablando de diversos grupos de plantas, habló de gimnospermas, habló de angiospermas, habló de cactáceas, entonces realmente es una variedad muy amplia de plantas con las que está trabajando. Y bueno, recordar que en Michoacán también es un estado megadiverso donde afortunadamente tenemos todo tipo de climas y eso permite que muchas especies vegetales puedan crecer y reproducirse. Bueno, ¿algo que quieras agregar sobre la homeopatía que crees que sea de interés para nuestro público? Sí, creo que, bueno, respetando el proceso que cada quien tenga en referencia de su vivir en compañía de su enfermedad o de su patología, la homeopatía puede apoyar, acompañar a los pacientes en un proceso más suave, más noble, a través de nuestro proceso de nuestra enfermedad. Y creo que la homeopatía nos da la posibilidad de tener una ventana a través del entendimiento que tiene que ver con un proceso de una enfermedad, porque tiene que ver todo un proceso tanto físico como interiorizado o personal. Es decir, que a través de la enfermedad no solamente se manifiesta la enfermedad en el cuerpo físico, sino a nivel psíquico y para quienes lo deseen considerar, a través del alma. Entonces son esas tres cosas que la homeopatía intenta observar del paciente cuando entra a consulta: su cuerpo físico, su energía psíquica y su energía universal, que hasta aquí yo la titularé la alma. Entonces, bueno, pues creo que es una medicina muy, muy, muy noble. Muchísimas gracias, licenciado Gama. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Gracias.